Bienvenidos nuevamente al curso sobre la previsión social complementaria en Euskadi. En este capítulo vamos a tratar de la política de buen gobierno en las EPSVs. Las EPSVs han hecho una apuesta decidida y sin retorno por la excelencia en la gestión. Para ello disponen de unos sistemas de control efectivos y de unas personas responsables que los lideran, que, con conocimientos y una conducta personal y profesional adecuada e independiente, trabajan con la finalidad única y primordial de defender los intereses de sus personas asociadas y beneficiarias. Pero seguro que alguien se preguntará, ¿qué es la política de buen gobierno? Claro, lo explico. Se entiende por gobierno de una empresa o entidad la forma en que éstas se organizan, son dirigidas y controladas para alcanzar unos fines determinados. Si el fin último de la entidad se fija en la consecución de ventajas para sus grupos de interés, personas asociadas y beneficiarias, la sociedad en general, etc., el buen gobierno buscará alcanzar ventajas para todos ellos. Así es. Veamos entonces las líneas básicas de la política de buen gobierno de las EPSVs. La Junta de Gobierno es la responsable de la implementación de esta política en la entidad. Las EPSVs deben contar con un sistema de control interno efectivo. Las EPSVs deben establecer procedimientos, recursos y sistemas adecuados para el desarrollo de sus actividades. Toda decisión importante antes de ser implementada debe haber sido adoptada con la participación de al menos 2 personas que dirijan de manera efectiva la entidad. Es decir, han de ser miembros de la Junta de Gobierno y/o de la dirección. Nos parece importante mencionar los requisitos de aptitud y honorabilidad, ya que el objetivo de esta política de buen gobierno es garantizar que los miembros de la Junta de Gobierno y, en su caso, de la dirección, y los que desarrollan funciones clave, cumplan dichos requisitos que vienen establecidos por la normativa de EPSVs. En este sentido se entiende por aptitud la posesión de cualificación profesional, conocimientos y experiencia adecuados que garanticen una gestión sana y prudente de la entidad. Y disfrutan de honorabilidad quienes hayan mantenido una conducta personal y profesional adecuada. Tratemos ahora las funciones claves de la política de buen gobierno, que son la función de gestión de riesgos, la función de auditoría interna y, en su caso, la función actuarial. La persona responsable de cada función clave debe asegurarse de que esa función se desempeñe eficazmente y de manera objetiva, justa e independiente. Asimismo, deberá comunicar inmediatamente cualquier tema importante en su ámbito de responsabilidad a la Junta de Gobierno, así como las conclusiones y recomendaciones que estime necesarias. También deberán informar al Gobierno vasco si la Junta de Gobierno no toma medidas correctoras adecuadas y oportunas cuando hayan detectado el riesgo de que la entidad probablemente no pueda cumplir un importante requisito legal o cuando hayan observado un incumplimiento grave de la normativa aplicable a la entidad y sus actividades en el contexto de su función clave y hayan informado de ello a la Junta de Gobierno. En definitiva, estamos ante el modelo de las 3 líneas de defensa, que distingue entre 3 grupos que participan en una efectiva gestión de los riesgos. Las funciones que son propietarias de los riesgos y los gestionan. Las funciones que supervisan los riesgos. Las funciones que proporcionan aseguramiento independiente. Sin olvidar las labores de supervisión y control que ejerce el Gobierno vasco. Exacto. ¿Te parece que ahora desarrollemos las funciones claves de la política de buen gobierno que he señalado anteriormente? Adelante. 1. Función y sistema de gestión de riesgos. Las EPSVs deben disponer de un sistema eficaz de gestión de riesgos para detectar, medir, vigilar, gestionar y notificar de forma continua los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas. Función de auditoría interna. Las EPSVs deben disponer de una función eficaz de auditoría interna para evaluar la adecuación y eficacia del sistema de control interno y de otros elementos del sistema de gobernanza. Buen gobierno. La Junta de Gobierno debe designar al menos a una persona independiente que sea responsable de la función de auditoría interna y no podrá asumir otras funciones claves dentro de la entidad. Las conclusiones y recomendaciones de la función de auditoría interna se deben notificar a la Junta de Gobierno, que deberá actuar al respecto. Las EPSVs podrán encomendar su gestión en su totalidad o en parte a entidades que actúen en su nombre. Es lo que se denomina externalización de funciones. No obstante, pese a ello, son las EPSVs y en concreto las juntas de gobierno las que seguirán siendo las responsables del cumplimiento de las obligaciones. Función actuarial. Las EPSVs que pagan pensiones y en concreto las EPSVs de prestación definida o mixtas dispondrán de una función actuarial eficaz para asegurar la calidad en el cálculo de provisiones técnicas de la entidad, obligaciones económicas contraídas por la entidad para con sus socios y la idoneidad del régimen de aseguramiento de las prestaciones, si lo hubiera. Por ejemplo, para mitigar el riesgo de longevidad, ya que las personas cada vez vivimos más. La política de buen gobierno de las EPSVs está sujeta al control y supervisión del Gobierno vasco, el cual comprueba que las entidades cumplen con sus obligaciones en estas materias que hemos comentado,
los requisitos de aptitud y honorabilidad de sus gestores, el sistema de gestión de riesgos y funciones clave y la externalización de funciones. Por tanto, existe un control administrativo exhaustivo por parte del Gobierno vasco. Y hasta aquí el capítulo sobre la política del buen gobierno de las EPSVs del curso sobre la previsión social complementaria en Euskadi. Gracias.